ahí hay otro tema. Por lo menos así lo resolvió el Tribunal Superior de Córdoba, que con un criterio que es más lógico que jurídico, pero que tiene mucho sentido. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, sí. Ahora, si él solicitó que se trabe de embargo sobre sueldo y lo cobra, está consiguiendo el pago parcial. No, entonces cuando presenta planilla tiene que o actualizar o descontar. Debe descontar. Es que de hecho, ¿cuál es el problema? El problema en realidad es que el juzgado, cuando libra la orden de pago, dice a cuenta de la liquidación, a cuenta de la planilla. Como no nos gustan los números, normalmente no hacemos la verdadera imputación de a qué corresponde. Y porque además hay un orden para librar. Primero intereses de honorario, después honorario, después las costas, después interés de capital y después capital. Cuando yo voy agotando cada uno de los rubros, en Córdoba pasa lo mismo. Las liquidaciones están todas discriminadas y en la misma liquidación aprobada van anotando con un lápiz cuánto le va quedando cuando tienen estos pagos parciales. Claro, se agota el rubro intereses, porque lo estoy haciendo nominalmente, empiezo capital. Si yo le estoy diciendo al abogado, no, haga liquidaciones únicamente cuando haga falta, él, con buena fe, hace la liquidación cuando se le agotó la anterior, que es lo que correspondería. Si fue cobrando parcialmente, consintió, la imputación se le hicimos en base a la liquidación vieja. Cuando se termina esa liquidación y todavía le debe plata, ¿cómo no va a hacer una liquidación nueva? Vale que la haga, es lo que corresponde. Ahora, hubiera sido mucho más fácil si yo, cada vez que libro una orden de pago, le digo, corresponde a intereses de capital y le digo cómo se los calculo. Y que cuando se me agoten los intereses y empiece a pagar capital, le digo, oiga, esto es capital. Con lo cual, a partir de acá, estamos cancelando siempre capital, más los intereses de vengado desde el último retiro de capital hasta hoy, que es mucho menos que lo que venía cobrando antes. Y eso en cada uno de los rubros. No es tan complicado, pero tampoco es tan fácil, y sobre todo es algo que nadie tiene ganas de hacer, ni siquiera el que lo cobra. Pero digamos, la modalidad es en el reverso de la tapa del expediente se va armando una planilla, entonces va haciendo el descuento y se le dice, con esto completa. Claro, pero ¿qué completa? Los intereses que estaban calculados hace un año. Claro, pero las percepciones también tienen que actualizar. Bueno, si haces, digamos, actualizar las percepciones, que en realidad tampoco se actualizan. No, sino hacer a contar en la época que se pasa, o sea, en la etapa de fraccionar planilla, la idea es que los pagos parciales se computen al momento en que se realizaron. Que se hicieron. Porque además cuenta y sigue el cómputo de intereses. Exacto. Claro, bueno, eso es lo que yo te digo. ¿Y qué haces? No, sino que, doctor, es al efectivo pago. Así que esos pagos parciales son justamente el límite. Son pagos. Digamos, el hacerlo al revés, que es decir, bueno, pasó un año, tengo una liquidación aprobada ya. Pasó un año en el cual hubo 12 retiros de fondos, porque hubo 12 depósitos. Se me agotó la liquidación. Bueno, hago la liquidación hoy. Es más fácil desde el punto de vista de la matemática de decir, bueno, el capital de allá más los intereses a hoy, tanto. Cada percepción de capital más los intereses a hoy, tanto. Hago una actualización, que es eso, y entonces descuento. Tiene dos problemas eso. La primera, cada vez que yo libré una orden de pago, le imputé o el pago de interés o el pago de capital. Cuando yo hago esta forma de calcular, estoy cambiando esa imputación que también ya quedó firme. Claro. Punto 1. Punto 2, la actualización está prohibida. Exacto. O sea que... Doctor, en realidad la planilla que practican los abogados, lo que yo veo por lo menos, es discrimina capital, cuando concluye y extrae todo el capital, hace planilla. Extrae toda la planilla y se agota y extrae honorario. Así que, digamos, no hacemos la disquisición porque la planilla ya lleva implícito, digamos, bueno, todo el cálculo de intereses. Pero no en el capital está incluido el interés. Está como la cabeza de la planilla.
Claro, pero primero cancelás intereses y luego cancelás capital. El problema se plantea cuando no hay, bueno, en realidad se plantea siempre, en estos presupuestos también. Y también se plantea cuando no hay retiro de fondo y cada año el abogado viene a hacer una planilla nueva, arrancando de la planilla aprobada anterior, que me decía capital 100, intereses 20, total 120. En la siguiente planilla arranco de los 120. Y entonces, obviamente, los intereses ya no se calcula sobre 100, sino sobre 120, entonces son más de intereses. Estoy haciendo el anatocismo, prohibido por el 623. Lo que ocurre es que el 623 tiene una frasecita que ha generado confusión, que es la posibilidad de capitalizarlo cuando ha sido liquidado judicialmente e intimado el pago del deudor y no lo hizo. Yo entiendo, aplicando literalmente la norma, que lo que pide el 623 es aprobación de liquidación e intimación al deudor para que pague el resultado de la planilla, cosa que no se hace nunca, absolutamente. Si no intimaste al deudor a que pague el resultado de la planilla, digo yo, no podés hacer anatocismo, porque el anatocismo es un supuesto de excepción. Expresamente lo dice el 623, no está permitido el anatocismo, salvo supuestos excepcionales. Entonces, si es excepción, debe ser la excepción entendida tal cual como lo estableció el legislador, si no, no es excepción. Bastante poco importaría, en mi opinión, si no fuera porque la Corte se ha expedido en el mismo sentido. Y lamentablemente debo reconocer que no me copió a mí. Pero yo tampoco a la Corte. Yo en realidad, cuando se planteó la disidencia en mi cámara y empecé a buscar antecedentes jurisprudenciales, encontré los fallos de la Corte donde decían lo mismo que opinaba yo. Entonces dije, qué suerte. Como mis colegas son muy rebeldes, me dijo, no me importa que se la Corte. Uno de ellos por lo menos, el otro no. Pero lo cierto es que el procedimiento 623, según la Corte, requiere aprobación de liquidación e intimación al deudor para que pague el resultado de la liquidación. Intimación que no se suple con el traslado de la planilla. Bueno, acá hay un fallo de la Corte de acá, que en primera instancia lo mandan a rehacer la planilla porque hay anatocismo, la Cámara lo le revoca el fallo en primera instancia, se la aprueba y la Corte dice, bueno, pero la situación de que es un juicio muy viejo, ni por sí ni por no, pero confirma la de la Cámara. Entonces en primera instancia, ¿para qué nos vamos a poner a controlar si después va a llegar para que confirme que está... Si lo de la Corte no fue establecido como doctrina legal... No, eso sí, pero sienta como un precedente en una de las cámaras que... el problema de los camaristas. Yo les voy avisando desde ya, esto generalmente lo digo cuando hablo del recurso de apelación, pero yo se los aviso desde ya. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un juez de primera instancia y un juez de cámara? El juez de primera instancia se cree Dios. El camarista está absolutamente convencido. Que Dios es el secretario. Que Dios es el secretario de él. Y esto lo digo desde la postura de camarista. No quiero ofender a nadie, doctor. No. Bien.